Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios. Con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo el pastor Alex Valentín, en este tu programa Mi Tiempo a Solas con Dios. Quisiera leerte en el libro Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9, una historia que muchos la hemos escuchado, predicaciones y tantas cosas, pero quisiera hablarte algo de esta porción bíblica. Segunda de Samuel capítulo 9 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sabes? Yo quiero hablar contigo de cinco traumas que ocurrieron en la vida de Mefiboset. 5 traumas que él tuvo que experimentar en su vida para poder llegar a este momento de esta historia y poder estar sentado a la mesa del rey. Porque ese es mi tema para ti en este día. Sentado a la mesa del rey. 5 traumas. Mira, Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? El nombre Mefiboset significa algo que es indigno, algo que esparce, que difunde, que siembra vergüenza o destrucción. Mefiboset había experimentado unas cosas difíciles dentro de su vida. Había experimentado unos momentos críticos dentro de su tiempo de desarrollo, dentro de su tiempo de crecimiento, que provocaron 5 traumas específicos, de los cuales yo quiero hablarte unos minutos en este día. Mira, el primer trauma que Mefiboset experimenta es el trauma familiar. ¿Por qué digo que es el trauma familiar? Piensa en lo siguiente. Imagínate esto. Tú estás en tu casa. Tú eres el hijo del príncipe. Tú eres el nieto del rey. Estás en el palacio. Eres un niño, estás jugando y de momento alguien llega gritando que habían matado a tu padre, que habían matado
a todos los hijos que habían matado a tu abuelo el rey. Y esta noticia llegó repentinamente a los oídos de Mefiboset. Por eso el primer trauma que él experimenta es un trauma fuerte, porque es el trauma familiar. Es el trauma de haber perdido literalmente a toda su familia en un pestañear. ¿En qué yo digo que nosotros podemos parecernos y hemos experimentado todos estos traumas? Porque todos hemos perdido algún ser querido, algún familiar que hemos amado tanto. Y muchas veces esto crea traumas en nuestra vida porque ya este ser que tanto amamos no va a estar. Entonces nos podemos identificar con Mefiboset en el área del trauma familiar. Los que se supone que fueran a cuidar de mí ahora no están. Los que se supone que me protejan a mí ahora no están. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a ocurrir cuando este familiar en el cual yo confiaba tanto, en el cual yo deposité toda mi confianza, ahora no se encuentra? ¿Qué va a ocurrir con mi vida? Déjame decirte que aunque la vida nos juega a veces unas situaciones bien difíciles, la vida continúa porque tenemos una palabra de parte de Dios, tenemos una promesa de parte de Dios que aunque nos desamparen, que aunque nuestros padres, aunque nuestra madre nos desampare, nos abandonen, se hayan ido, hayan muerto, no estén en el panorama, Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca separarse de nosotros. Él ha prometido en su palabra estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero esto no deja de provocar un trauma en nuestra vida, que aquel ser que tanto amamos ya no está. Y nosotros todos en este caminar, en esta vida, si no lo has experimentado hasta ahora, vas a experimentar un trauma familiar. Porque va a morir alguien que tanto amamos y que de repente ya no va a estar más. El segundo trauma que ocurre en la vida de Mefiboset, porque los 5 traumas que te quiero hablar van en cadena. Un trauma provocó el otro y el otro provocó el otro. Y yo quiero que tú entiendas, que tú tengas un seguimiento en cadena de estos 5 traumas. Cuando el trauma familiar ocurre, quien sale a la defensa de Mefiboset, quien sale al encuentro de llevárselo, es una sierva que había, una empleada que había dentro del reino. Ella era la nana, la que cuidaba a Mefiboset probablemente, y cuando ella toma al niño en sus manos, que trata de salir corriendo con el niño, ocurre el segundo trauma en la vida de Mefiboset. Una vez más, a consecuencia del trauma familiar, murió toda tu familia y tú eres el próximo que van a matar. Hay que sacarte de aquí. A consecuencia del trauma familiar ocurre un segundo trauma, que es el trauma físico. ¿Qué ocurre? Cuando ella toma al niño para salir corriendo con él, ocurrió algo que nadie se lo esperaba. Ocurrió algo que simplemente fue un accidente. Y es que no sabemos si ella tropezó, no sabemos si ella se enredó con algo, pero ella cuando está corriendo con el niño se le cae de las manos. Y ahora ocurre un trauma físico. Porque el trauma físico en la Biblia nos habla y nos deja entender claro que Mefiboset, a causa de esta caída, quedó lisiado de ambos pies. El trauma físico sufrido por Mefiboset le impidió ejercer el cargo de guerrero. Le evitó ejercer el cargo de ser el valiente. Ahora Mefiboset no puede levantarse. Ahora Mefiboset no puede andar. Ahora Mefiboset no puede hacerse por sí mismo. Ahora él necesita a alguien que lo esté asistiendo en todo tiempo. Y todos nosotros hemos pasado por un trauma que es físico. Todos nosotros hemos pasado por un momento de enfermedad, por un momento difícil donde nuestra salud se ha tenido que ver afectada, donde nuestra salud puede estar deteriorada. Entonces ahora podemos, quizás por un tiempo, yo no te estoy diciendo que esto te puede ocurrir para el resto de tu vida, pero quizás por un tiempo vas a necesitar a alguien que te ayude. ¿Sabes qué? Yo no he estado exento a esto. Yo he estado en esta situación. Yo tuve
Yo tengo un problema en mi columna vertebral donde todos mis discos se están gastando. Le dicen una condición degenerativa. Y a la edad de 22 años yo quedé paralizado en una cama. Yo necesitaba que alguien me ayudara a levantarme. Me hincaban con alfileres en los pies y yo no lo sentía. Porque una hernia creció a tal grado que me sacó el disco de sitio y pinchó el nervio ciático. Y mis piernas se paralizaron. Se paralizaron. Y hoy en día, la gloria sea de Dios, yo puedo caminar. Porque le creí a Dios. Dentro de mi trauma físico, yo aprendí a creerle a Dios. Yo le creí a aquel que envió a su unigénito, que envió el único hijo que tenía, a que tomara mi lugar en aquella cruz, y que su hijo no solamente llevó mis pecados, pero la Biblia dice que llevó todas mis enfermedades. Y yo le creí a aquel que me prometió que estaría conmigo hasta el fin. Yo le creí a aquel que ha prometido traer sanidad a nuestros cuerpos. Y hoy en día yo puedo caminar. No significa que no haya dolor, no significa que la condición no esté ahí, la condición sigue. Mis discos se han seguido gastando. La gloria sea de Dios. Los médicos nos explican cómo Alex todavía está de pie, cómo Alex camina, pero aquí estamos. ¿Sabes por qué? Yo lo puedo entender porque le he creído a Dios y no he permitido que el trauma físico me detenga en el camino. Tú tienes que aprender que aunque tú estés pasando por un trauma físico, no te puedes detener. Hay un camino que correr. Si todavía tú estás en esta tierra, si todavía estás de pies, aunque tengas dolores, aunque tengas problemas físicos, ¿sabes qué? Dios estará contigo y el propósito de Dios, esa semilla que Dios depositó dentro de ti, se va a cumplir. Tú tienes que creerlo. Trauma familiar que ahora provoca un trauma físico. Pero ¿qué ocurre? Ocurre un tercer trauma que vino con el tiempo. Este tercer trauma no ocurrió rápido, ocurrió con el tiempo. El tercer trauma que ocurre dentro de la vida de Mefiboset es el trauma emocional. Perdió a toda su familia. Perdió su salud, perdió su condición física, y esto ahora provoca un trauma emocional. El dolor familiar y el dolor físico va causando en Mefiboset un profundo dolor emocional. ¿Por qué yo te digo que hubo un trauma emocional? Sencillo. Él se está viendo a sí mismo ahora como un perro muerto. Eso fue lo que él le dijo a David. ¿Qué tú puedes ver en mí? Yo soy un perro muerto. Ser llamado un perro muerto dio la idea de que él era indigno, de que él era un miserable, de que él era un sucio, de que él lo único que servía era para arrastrarse. Porque cuando nosotros entendemos dónde él se encontraba, él estaba en Lodebar, donde nada crece. Es tierra árida, es tierra seca. Allí no crecía ni la grama. Allí lo que había era sucio todo el tiempo. Allí lo que había era polvo todo el tiempo, de tan seco que era aquel lugar. Y Mefiboset lo único que puede hacer es arrastrarse. Y Mefiboset se encuentra indigno de ni siquiera estar frente al rey David. Y se encuentra indigno, se encuentra miserable, se encuentra sucio para estar frente a un rey. Porque el trauma familiar provocó un trauma físico, y el trauma físico ahora provoca un trauma emocional. ¿En qué nos podemos relacionar? De que todos hemos pasado por traumas emocionales. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Cuando yo me encontraba en esa época de estar paralizado, mi mente, mis emociones todas se distorsionaron. Llega la depresión, llega la ansiedad, llegan las preocupaciones. ¿Cómo vamos a poder resolver? ¿Cómo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a poder hacer las cosas que tengo que hacer? Nuestras emociones se van a ver afectadas. Y aunque es parte normal de nuestra vida, no me vengas a decir que esto es falta de fe. No, esto no tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con nuestras emociones. Porque nos vamos a hacer tantas preguntas, y quizás tú te estás haciendo tantas preguntas porque tus emociones están afectadas. Aprende a depositar todas tus emociones en las manos de Dios. Él es el único que puede tomar control de toda tu vida. Él puede tomar control de tu familia. Él puede tomar control
de tu cuerpo físico. Él puede tomar control de tus emociones. ¿Y sabes qué? Puedes estar como estoy yo hoy en día, lleno de alegría, lleno de contentura, lleno de satisfacción. Yo no me siento indigno, yo no me siento miserable, porque cuando nuestras emociones están alteradas y cuando nuestras emociones están afectadas, todos nos sentimos de esta manera. Déjame decirte que cuando le entregué todas las áreas de mi vida a Dios, Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control de algo, mira, así, todo comienza a cambiar en nuestra vida. Cuarto trauma que comienza a ocurrir en la vida de Mefiboset es el trauma social. Como resultado del trauma familiar, del físico y del emocional, Mefiboset es llevado a un lugar llamado Lodebar, donde te dije, lugar desértico, lugar sin pasto, lugar del olvido, un lugar donde ni las ovejas podían vivir porque allí nada crecía. Era el lugar donde se llevaban, era una ciudad que estaba diseñada para los enfermos, estaba diseñada para los desamparados, estaba diseñada para los leprosos, para los ciegos. Era el lugar de olvido. Y en medio de este contexto bíblico es que Mefiboset vivía desde hacía casi 20 años. Mira, ser olvidado es uno de los peores sentimientos que uno puede sentir socialmente. Pero ¿sabes qué? Qué hermoso es nosotros poder saber que aunque muchos se hayan olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Dios todavía te tiene en la palma de su mano. Dios todavía tiene cuidado de nosotros. Dios todavía tiene protección para nuestra vida. Trauma familiar, trauma físico, trauma emocional, trauma social. Él estaba en un lugar donde era para los desamparados y él entendía que nadie lo quería. Él entendía que no había nadie que cuidase de él. Por tal razón él estaba en aquella ciudad que era conocida como la ciudad del olvido. Déjame decirte que tú no tienes que vivir sintiéndote que nadie piensa en ti. Tú no tienes que vivir pensando en que vives en un lugar del olvido. Hay alguien que todavía se acuerda de ti. Hay alguien que todavía te ama. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque estamos grabando esto y lo estás viendo en este momento. A ti te estoy hablando. Dios todavía te ama. Quinto trauma. Este es el peor de todos. Este es el más malo de todos, que es el trauma espiritual. El trauma espiritual son las heridas causadas en el alma de la vida de Mefiboset, en el alma de nuestras vidas. Estas causan una idea de esclavitud. ¿Por qué lo digo? Porque Mefiboset había perdido su posición como el príncipe. Había perdido todos los bienes de su familia, convirtiéndose en un esclavo de su trauma. Mefiboset era espiritualmente oprimido y se fue del reino sin arrastrar ni siquiera un poco de fe. Si tú te encuentras dentro de un trauma espiritual, déjame decirte que no es lo último de la vida. Tú puedes salir de ahí. Todos en algún momento nos hemos sentido como que Dios se olvidó de nosotros. Todos en algún momento nos hemos sentido como que Dios se apartó de nosotros. Aunque eso no es lo que nos enseña la Biblia, esa no es la realidad, pero nos hemos sentido así. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, nosotros nos sentimos como que estamos en tierra de Lodebar. Nosotros nos sentimos como que estamos en el lugar del olvido, en el lugar de desecho, como que todos se fueron, todos se olvidaron de mí. Como que estamos en un lugar en el cual ni siquiera pertenecemos y muchas veces ni siquiera la culpa es nuestra. Muchas veces nos sentimos lisiados, a veces quizás porque hemos pecado, pero otras veces ni siquiera la culpa fue mía, fue que alguien simplemente me dejó caer. Quizás alguien que tenía que cuidarme no lo supo hacer. Quizás alguien que tenía que protegerme, quizás no lo supo hacer y por causa de ese descuido, quizás yo pasé por algo que no debí de haber pasado. Quizás alguien te molestó, quizás alguien te violó, quizás alguien te maltrató, quizás alguien te gritó improperio, quizás alguien te habló malo.
La culpa no es tuya. La culpa fue de otra persona, pero tú estás pagando las consecuencias de que alguien te dejó caer. Nos sentimos como que nadie nos ama, como que nadie nos quiere. Tú no fallaste. Muchas veces somos nosotros los que fallamos, pero otras veces nosotros no fuimos los que fallamos. Simplemente alguien nos traicionó, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Alguien, un buen amigo, alguien te traicionó. Y ahora empezamos a vivir todos estos tipos de traumas de los cuales te he mencionado. Nos sentimos muchas veces como se sentía Mefiboset. Nos sentimos como un perro muerto, sin fe y sin esperanza. Nos sentimos como que nos han quitado todo lo que por herencia nos pertenecía. El enemigo encontró la manera de desheredarnos. Lo perdimos todo y estamos heridos y lisiados porque alguien no supo cuidar de nosotros. Quizás un pastor no te supo dar el mejor consejo. Quizás alguien de alguna iglesia no te supo dar el mejor ejemplo. Y hoy te encuentras quizás apartado del camino porque una vez más, alguien que debió de haberte cuidado y protegido no lo supo hacer. Déjame decirte, tú que estás viendo este programa, hay una invitación para tu vida. El rey te está mandando a llamar. Y no es el rey David, es el rey de reyes. Es Dios el Padre el que te está llamando en este día. Te está llamando, te está mandando a buscar ahí donde tú estás. Ahí donde te encuentras ahora mismo. El rey te está mandando a buscar. ¿A través de quién? A través de mí. He salido a tu encuentro para encontrarte porque el rey te está llamando. Porque de hoy en adelante no te arrastrarás más. De hoy en adelante no vivirás más en tierra de Lodebar. De hoy en adelante no vivirás más en tierra de esclavitud ni con mente de esclavitud. De hoy en adelante no vivirás más en la tierra o en la ciudad del olvido. Porque hoy, si tú aceptas la invitación de Dios, hoy tú serás invitado a sentarte a la mesa del rey. ¿Qué yo te puedo decir? Acepta la invitación. Siéntate a la mesa de Dios. Siéntate a la mesa del rey. Cuando tú aceptes esta invitación, la restauración va a comenzar en tu vida. Dios va a empezar a tomar control de ti a través del poder del Espíritu Santo. ¿Tú quieres que tu vida sea transformada? Siéntate a la mesa. ¿Tú quieres que tu vida tome un giro? Siéntate a la mesa y sal del lugar del olvido, sal del lugar de abandono, deshazte de la mentalidad de esclavo que tienes, salte de ahí. ¿Sabes qué? Nada, ningún pecado que hayamos cometido va a tomar a Dios por sorpresa. Dios sabía que íbamos a cometer ese pecado. Y ningún error que yo haya cometido, ningún pecado que yo haya cometido va a tomar a Dios por sorpresa. Y Dios, sabiendo que le voy a fallar, ¿sabes lo que Dios hizo? Me amó. ¿Sabes lo que Dios sigue haciendo? Me sigue amando de la misma manera en que te amó y te sigue amando a ti. La decisión es tuya. La invitación está. Te invito a que aceptes la invitación de Dios. Siéntate a la mesa. Acepta a Cristo como tu Salvador. Es de la única manera en que te puedes sentar a la mesa del Rey. La mesa de Dios es aceptar la invitación. ¿Cuál es la invitación? Aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador. Aceptar este llamado de parte de Dios. Aceptar este regalo de parte de Dios. ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo? ¿Sabes por qué mi énfasis de que tú tomes este regalo y esta invitación? Porque la trompeta está a punto de sonar y Cristo viene por su iglesia. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara que en el cielo habrá fiesta, en el cielo va a haber una boda. La mesa en el cielo está preparada. ¿Quiénes se van a poder sentar en aquella mesa? Los que aceptaron la invitación de Dios de aceptar a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Acepta esa invitación en este día. Acéptala para que juntos
podamos disfrutar de las bodas del Cordero y podamos sentarnos a la mesa grande que ya está preparada. Alguien me habló ayer y me dijo: pastor, tuve un sueño donde vi una mesa que no tenía fin. Vi la mesa preparada, habían copas, pero yo no entiendo qué quería decir aquello. ¿Saben lo que significaba? Le dije que la mesa está preparada y Cristo está pronto a venir. Acepta la invitación. Si hay alguien que está viendo este video en este día y quisiera entregarle su vida a Cristo, yo quiero que tú cierres tus ojos donde estás y que tú puedas repetir una oración sencilla conmigo en este día. Señor, vengo ante ti. Necesito que me aceptes como tu hijo. Yo te quiero aceptar como padre. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Abro mi corazón para que tu Espíritu Santo pueda entrar en mí y pueda morar en mí. Abro las puertas de mi corazón para que puedas tomar control de todos mis traumas, de todas mis emociones y de toda mi vida. Yo quiero ser un hijo tuyo y yo quiero abrir la puerta para que pueda haber una transformación en mi vida. Si tú has hecho esta oración en este día, sabes que te felicito. Tú has provocado fiesta en el cielo, porque la Biblia dice que cuando un hijo viene a los pies de Dios y acepta a Dios, hay fiesta en el cielo. Tú has provocado un despertar, tú has provocado una fiesta en el cielo. Y por eso te quiero decir felicidades. Hoy dejaste de ser creación y te has convertido en un hijo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el pastor Alex Valentín. 787-245-4393. Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente con el pastor David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.